Muy bien amigos, Alicia, Olga y Víctor, nuevamente con ustedes retomando esta parte final ya respecto al manejo de la historia del Perú, la historia mundial y la gestión de la calidad ambiental. Bien. Todos recordamos pues que en nuestra historia del Perú pues tenemos una etapa en la cual se desarrolla existe un desarrollo autóctono y luego una etapa de dependencia y finalmente una etapa posterior a esa luego de la independencia, ¿no? Bien, y dentro de ese periodo autóctono empezamos con la aparición de los primeros pobladores que llegaron por la parte de la sierra del Perú. Sin embargo, los últimos descubrimientos también ya nos dan cuenta de que no solamente pues en Chavín y en Paracas hubo un desarrollo importante, sino también en el valle en Puerto Supe, ¿no? Básicamente tenemos ahí los vestigios de la gran ciudadela de Caral, ¿no? Que también enriquecen nuestro patrimonio histórico y da cuenta pues que existió un gran desarrollo de la cultura autóctona en el Perú. Bien, hasta luego la aparición de culturas como Paracas, Nazca, Mochica, Zipán, el horizonte de Tiahuanaco, Huari, Sicán, un periodo intermedio tardío con la aparición de la cultura Chimu, ¿no? Y finalmente pues un horizonte tardío, ¿no? A través de la cultura inca, ¿no? Bueno, con la llegada de los españoles pues ya se inicia una etapa de dependencia que implica desde la conquista, la implantación del virreinato, ¿no? El desarrollo el auge del virreinato y luego pues con la crisis que se generó en el viejo continente, que trajo consigo la formación de juntas de gobierno en América. Estas juntas de gobierno al asumir ya el control de la colonia, pues nació consigo un deseo independentista y eso trajo consigo pues que primero la Junta de Gobierno del Río de la Plata en Argentina pues trajera consigo la independencia de Argentina. Y entonces miren, existe una relación causal en todas las etapas de la historia. Entonces la independencia del Perú no resulta siendo una casualidad. Entonces una cosa trae a la otra, ¿no? Todos sabemos que cuando pues se da el control, ¿no?, francés sobre España, pues al haber el vacío de poder y el no existir los virreyes ya nombrados por el rey de España, entonces en las colonias deciden serles fieles al rey, desconociendo a la autoridad usurpadora en el viejo continente, ¿no?, en la madre patria. Entonces se formó así la Junta de Gobierno de Caracas, ¿no?, y la de Argentina. Y justamente miren la de Caracas, trae consigo la independencia luego de Venezuela, y en caso de las del Río de la Plata,
la de Argentina. Entonces, miren, este simple hecho de formar un gobierno para hacerles fieles al rey de España, en un vacío de poder, trajo consigo pues que estas juntas se acostumbraran a ver cómo administrar la colonia, y producto de ello pues surgió esa necesidad de más bien luego desligarse de la corona. Bueno, entonces como no estaba seguro pues la independencia de Argentina y la de Venezuela, es como pues nacen las corrientes libertadoras. Por un lado pues deseo de independizar Chile, luego acabar con el virreinato del Perú, por cuanto se constituía un peligro latente para ese deseo independentista de Argentina. Pues todos sabemos lo que sucedió, ¿no? Con la venida de San Martín, llegar a través del paso de los Andes a Maipú, Chacabuco, y consolidar la independencia de Chile, luego el embarcarse en Valparaíso y luego desembarcar en Paracas, establecer el cuartel general en Huaura, hacer las conexiones a fin de determinar si efectivamente existía el deseo independentista, la reunión con los más notables de Lima, la posterior proclamación el 28 de julio de 1821, ¿no? Luego la implantación del protectorado. Sin embargo, todos sabemos también de que pues, el virrey abandona el Real Felipe y se refugia en la sierra, y que esto ofreció una tenaz resistencia, que realmente José de San Martín no pudo con esto, ¿no? Entonces es cuando él decide viajar y entrevistarse en Guayaquil con Simón Bolívar, que venía por el norte, y que luego se dice que en esa entrevista no hubo acuerdo, ¿no? Los intereses estaban completamente, ¿no? Mientras José de San Martín no sabía qué hacer, no existía un plan. Se pensaba traer a un monarca a fin de establecer una monarquía constitucional, que fue rechazada por la población. Simón Bolívar pretendía establecer una confederación, ¿no? En la cual agrupe a varios países. Entonces eran intereses completamente dispersos, ¿no? Y bueno, luego San Martín sabemos que abandona y se invita a Bolívar, ¿no? Y Bolívar asume un gobierno dictatorial, y bueno, establece algunas acciones y también unas acciones armadas, ¿no? Que terminaron pues con la batalla de Junín y posteriormente Ayacucho, en la cual consolidó la independencia del Perú, ¿no? Pero el consolidar esa independencia del Perú también, luego para adelante no son solamente rosas y claveles, ¿no? Sino también pues surgió un cierto reconocimiento que reclamaban los militares, ¿no? Por el tan solo hecho de haber participado, ¿no? Y consideraban que ellos, por haber ofrecido lucha, les correspondía tener en sus manos el gobierno del Perú. Bien, en esta línea de tiempo pues podemos apreciar las diferentes etapas y algunos hitos en ella, ¿no? El periodo lítico, el periodo arcaico, intermedio, hasta
la aparición de las primeras culturas y terminando con el imperio inca, ¿no? Y luego en la parte anaranjada tenemos todo lo que corresponde al virreinato, desde la conquista, ¿no? Y con la llegada, no con el descubrimiento, sino con la llegada ya de los españoles, ¿no? Recordemos que América se descubre en octubre de 1492, ¿no? Y recién los españoles llegan en el año 1532, ¿no? O sea, 40 años después de la llegada de Colón. Bien. Y durante ese proceso pues tenemos los movimientos independentistas, ¿no? Como es el caso de la gran revolución de José Gabriel Condorcanqui Noguera, ¿no? Pero bueno, todas las luego rebeliones que hubieron y que finalmente pues termina con la se toma como referencia pues la proclamación de la independencia, pero todos sabemos que recién se consolida la independencia con la batalla de Ayacucho. Bueno, y para adelante pues hemos tenido periodos de gobiernos elegidos por el pueblo con secuela de tomas de poder a través de golpes militares. Esa ha sido la constante, ¿no? Gobiernos, bueno, felizmente en los últimos tiempos, bueno, ya tenemos la sucesión desde el año 80, ¿no? A la actualidad tenemos una secuela de gobiernos elegidos por el pueblo, que eso constituye realmente un avance, ¿no? Entonces también eso implica que nuestra cultura, la cultura de país democrático, pues se va consolidando en nuestro país, ¿no? Y debemos apuntar a seguir consolidando a través de los procesos formativos, ¿no? Bien. Bien, nuevamente en esto, ¿no? Podemos apreciar aquí el periodo autóctono, el periodo colonial, descubrimiento, conquista, virreinato, emancipación, ¿no? Y el periodo independiente con la conformación de la república, que se toma como, miren, aquí esto, cierta controversia, pues, ¿no? ¿Por qué se celebra el 28 de julio y no en diciembre, producto de la capitulación de Ayacucho? Porque justamente es significativo, ¿no? Es significativo la expresión de la voluntad del pueblo. Y la expresión de la voluntad del pueblo se dio el 28 de julio de 1821. Miren amigos, en la historia debe ser entendida por nuestros estudiantes, ¿no? De tal manera de que exista una conexión entre los hechos, ¿no? Las causas y las consecuencias de ello. Entonces no se trata de que se enseñe la historia a través de hechos aislados, sino que los sucesos en la historia no son hechos aislados, ¿no? Cada acontecimiento es producto o causa de, ¿no? Todos los acontecimientos históricos son producto, ¿no? O causa de.
Imaginemos, pues, ¿no? Lo que trae, lo que ha traído consigo, ¿no? Desde la escritura, ¿no? La invención de la escritura, ¿qué trae consigo, ¿no? ¿Ustedes creen que hubiese sido posible el periodo de ilustración si no se hubiese inventado la escritura, ¿no? ¿O qué habría pasado si esto no se hubiese tomado Constantinopla, ¿no? Entonces, miren, la toma de Constantinopla es un hecho infausto, es un hecho muy duro, pero lo importante, lo positivo de la toma de Constantinopla es que esto pues causó la necesidad de buscar una nueva ruta, ¿no? Comercial. Entonces, y en ese intento de buscar una nueva ruta comercial, ¿no? Para llegar a la India, pues es como Cristóbal Colón termina llegando a América, ¿no? Nunca supo que había llegado a América, ¿no? Sin embargo, miren, o las consecuencias de la Revolución Francesa. Pero también que ustedes se imaginan si la Revolución Francesa, si los franceses no hubiesen tenido como antecedente, pues que las 13 colonias inglesas decidan liberarse de la corona inglesa, ¿no? En 1766, un 4 de julio. La Estatua de la Libertad es un regalo que los franceses hicieron, ¿no? Conmemorando el centenario de la independencia de Estados Unidos, ¿no? Y lleva una antorcha, ¿no? que simboliza la iluminación, ¿no? Que simboliza la libertad. Y pues los franceses se lo dan como un reconocimiento, como un agradecimiento al ejemplo mostrado por los colonos americanos. Bien, nuevamente aquí ¿no? Podemos observar ¿no? Desde cuándo data pues la prehistoria. Data desde la aparición del hombre, el cual se tiene como referencia hasta 3 a 2 millones de años antes de Cristo, ¿no? Y la escritura se considera que apareció pues 3.500 años antes de Cristo, ¿no? Y no, el otro hito que separa la edad antigua de la edad media es la caída del Imperio Romano. Y otro de los hitos que marca la historia universal es el año 1492 con el descubrimiento de América. Y otro de los hitos es la Revolución Francesa, por cuanto esta trajo consigo que todos los pueblos, las naciones, asuman una nueva forma de gobierno, dejando de lado ya a las monarquías absolutas, ¿no? Aquí nació también los derechos fundamentales de la persona. Por eso la Revolución Francesa resulta siendo un acontecimiento sumamente importante, ¿no? Y bueno, hasta la actualidad pues continuamos dentro de una etapa contemporánea, ¿no? Bien, no quiere decir de que no hayan sucedido hechos importantes que permitan pasar a una nueva etapa, ¿no? Se hablaba de que ya a partir de que el ser humano ha explorado el universo desde Sí, bien, Alicia, sí, estamos en contacto. Sí, se va a dejar aquí a fin de que ustedes puedan revisar la información
en un determinado momento, ¿no? Bien, sí, gracias Alicia por ese reconocimiento. Sí, Alicia nos estuvo acompañando desde muy temprano, y de igual manera reiteramos pues el saludo, ¿no?, a nombre propio. ¿No? Me he sentido muy a gusto con ustedes, ¿no? Y de igual manera a nombre de la empresa Auge Perú por la confianza, y estamos comprometidos con brindarles lo mejor de nosotros a fin de que pues, se puedan fortalecer sus capacidades, estimados amigos. Sí. Bien, disculpen ustedes esto, un pequeño problemita con la manipulación del mouse que nos llevó hasta el final. Bien, nuevamente aquí un organizador que nos... Bien, le decía, amigos, que es importante que con los chicos los generemos condiciones para que ellos puedan entender la historia como una sucesión de acontecimientos relevantes que están relacionados entre sí, ¿no? Que uno es consecuencia del otro, ¿no? Mire, con mucha pena y con mucha preocupación tuve una conversación con unos jóvenes que se preparaban para ingresar a la escuela militar, y sin embargo tenían así conocimientos de la historia, pero no establecían la relación causal entre los acontecimientos. Es decir, las nociones de la historia del Perú no estaban sistematizadas. Entonces, una tarea harto importante es propiciar el aprendizaje de la historia de manera sistemática. Bien, entonces eso implica el desarrollo de la competencia, ¿no? El desarrollo de esa competencia que lo lleva a construir interpretaciones históricas, ¿no? ¿Qué significa construir interpretaciones históricas, ¿no? Significa construirlas reconociéndose como parte de un proceso, ¿no? Es decir, lo que ha pasado o sea, yo también, mi sociedad es parte de ese proceso. Entonces no es un proceso aparte. Entonces, entender la historia, ¿no? Entender y reconocer lo que somos parte de ese proceso implica comprender que somos producto de un pasado, pero también que estamos construyendo desde el presente nuestro futuro. Permite además que el estudiante comprenda el mundo del siglo XXI y su diversidad. Entonces, para ello es necesario que los estudiantes elaboran explicaciones sobre problemas históricos del Perú, de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Y las va a poner en juego, ¿no?, a través de la interpretación crítica, yendo a diferentes fuentes de información, ¿no? A la comprensión de los cambios, las permanencias, las simultaneidades, las secuencias temporales,
implica también que entiendan las múltiples causas que explican hechos y procesos y las consecuencias que estos generan, y reconoce la relevancia de ellos en el presente. Mire, en este proceso el estudiante va a ir desarrollando su sentido de permanencia al Perú y al mundo, y a la vez va a ir construyendo sus identidades. Es decir, la identidad se va a construir a partir de reconocerme como parte de ese proceso histórico, ¿no? Y el Perú no es algo aislado, ¿no? Entonces lo que sucede en Europa o lo que sucede en Asia no es algo que no nos incumba, ¿no? O sea, lo que sucede en Asia es lo que le está sucediendo a mi sociedad, en mi tiempo, en mi mundo, y que está contribuyendo positiva o negativamente en el desenvolvimiento de mi sociedad aquí en el Perú. Imagínense la sobreproducción de China, ¿no? Ha traído consigo el abaratamiento de la industria textil en el Perú. Muchas empresas nacionales se han visto obligadas a cerrar su producción porque existe una sobreproducción china. Incluso vienen productos que son dampeados. Todos ustedes saben que el dumping es aquel procedimiento a través del cual el país pues paga los sobrecostos, ¿no? Y a fin de que el producto sea colocado en un mercado que les interesa a un menor precio. Entonces lo que sucede en el mundo nos incumbe, ¿no? Lo que nos sucede a nosotros le incumbe a todo el mundo, ¿no? Entonces somos producto de miren, pero esta competencia, ¿no? Esta competencia se va a desarrollar en nuestros estudiantes de educación básica regular, ¿no? En función a la articulación de las capacidades, ¿no? Miren, las capacidades de la competencia son solidarias entre sí. La interpretación de las fuentes de comprensión del tiempo histórico resultan siendo requisitos fundamentales para elaborar explicaciones históricas basadas en evidencias. No podemos desarrollar en los chicos la adquisición de una noción histórica que no se base en evidencias, ¿sí? Repito, la interpretación de fuentes y la comprensión del tiempo histórico son requisitos fundamentales para elaborar explicaciones históricas basadas en evidencias. Entonces imaginemos pues esto, que yo encontré una barreta de oro, ¿no? Y en la barreta de oro pues tiene una leyenda grabada, ¿no? Y dice, este fue el cetro de Pachacute. Entonces, ¿sería creíble? Entonces, lógicamente que no, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque pues como un cetro, pues ¿no? O una moneda que diga, esta moneda se acuñó 100 años antes de Cristo. Entonces, o sea, imagínense, no podría o sea, no resulta, no es evidente, ¿no? Entonces
la construcción, ¿no?, de las nociones de historia deben tener como base, ¿no?, la interpretación de fuentes, la comprensión del tiempo histórico como requisitos para elaborar explicaciones que se basen en evidencias. Bien, vayamos con la primera capacidad, ¿no? Interpreta críticamente fuentes diversas. Miren, el estudiante entiende aquellas fuentes más adecuadas al problema histórico que está abordando. Encuentra información y otras interpretaciones en diversas fuentes, ya sean primarias, secundarias, y comprende de manera crítica que éstas reflejan una perspectiva particular del hecho y de los procesos históricos, ¿no? Acude a múltiples fuentes, pues reconoce que éstas enriquecen la construcción de su explicación histórica. Bien, bueno, ¿cómo desarrollamos esta capacidad? ¿Cómo facilitamos condiciones para que los jóvenes, los niños, interpreten críticamente fuentes diversas? Entonces, imaginemos, miren, existen algunos colegas, por ejemplo, que le dan una separata al estudiante, ¿no? Y sobre ello, discutir sobre ello, analizar. ¿Sería lo conveniente? O sea, no resulta siendo conveniente. Entonces es necesario prever, ¿no?, información diversa, enciclopedias, las crónicas, ¿no?, documentos oficiales, ¿no?, el revisar los archivos, ¿no?, el revisar actas. Entonces el interactuar con evidencia física, evidencia. Miren, acá en Lambayeque, pues tenemos un distrito muy bonito, que es el distrito de Saña, ¿no? De mucho se cuenta que Saña estaba destinada a ser la capital del Perú, ¿no? Y que, bueno, las evidencias son que existe una gran cantidad de ruinas de iglesias. Entonces, para tener esa cantidad de iglesias, ¿no?, imaginemos más de 5 iglesias. Entonces eso indica que había mucha gente que iba a la misa, ¿no? Entonces, si yo encuentro pues voy a un colegio y encuentro que tienen 5 ómnibus para transportar a los niños, entonces yo asumo pues que será una población de más o menos 5% de 250 niños, ¿no? Asumiendo que cada movilidad pues transporta 50 niños. Y entonces, en el caso de Saña, les decía que pues se cuenta que estaba destinado a ser la capital del Perú. Saña tenía durante la época colonial un gran auge económico. Por ello se cuenta que fue saqueada por los piratas, ¿no? Que los piratas desembarcaron y pues llegaron a Saña y saquearon, se robaron, se llevaron objetos de mucho valor, ¿no? Y se cuenta, la tradición popular pues dice que Saña iba a ser la capital, y que por una situación de como castigo a fiestas paganas, pues recibieron un castigo divino que trajo consigo pues que el río se desborde, ¿no?
mi abuelita contaba pues que los negritos que hacían rituales, ¿no? Se ponían a bailar y dicen que se quema saña, saña no se quemará, pues saldrán las lagunas y la apagarán, ¿no? Y que como castigo a ese desafío al poder divino, pues hubo una inundación y pues mucha gente murió, ¿no? Teodoro Hamper, que es un gran estudioso de la historia de Saña, ha revisado documentos, ¿no? Y ha revisado aquellos informes que la autoridad hizo al virrey, y en todo caso, pues dice, cuando Saña es inundada, queda pues sumida bajo las aguas, la gente tuvo que salir, entonces emigraron hacia la ciudad de Lambayeque. Entonces la única evidencia, hay un documento a través del cual la autoridad pues pide ayuda, ¿no?, para poder trasladar a la población hacia Lambayeque, ¿no?, población que se había refugiado en las alturas, en unas pequeñas elevaciones del distrito, y da cuenta de la desaparición de una persona. Entonces miren, todo esa historia popular de que mucha gente había fallecido producto de la inundación, pues queda desterrada por ese documento, por esa evidencia. Entonces, reconstruir la historia implica generar condiciones para que los jóvenes accedan a información diversa. Pero por supuesto, el hecho de ser diverso no quiere decir información cualquiera, ¿no? Debe ser información fidedigna, ¿no? Información que esto sea confiable, ¿no? Y aún esa información confiable, ¿no?, debe ser analizada desde diferentes puntos de vista, ¿no? Entonces imaginemos en la actualidad, ¿no? Ya el doctor Julio César Tello nos refiere que la cultura más antigua fue la cultura chavín. Sin embargo, pues los estudios de nuestra connotada Ruth Shadid, pues a través de los estudios realizados en Caral, pues demuestran que Caral tiene una antigüedad muy importante que de alguna manera trae abajo la teoría de Julio César Tello, ¿no? ¿Sí? Entonces los estudios también de radiocarbono 14 sobre los vestigios, pues ¿no?, hacen que las ideas pues tengan que ser confrontadas y asumir una nueva concepción. Entonces imaginemos entregar a los chicos libros, ¿no?, de hace 30 años, ¿no? En la actualidad imaginemos el compendio del doctor Gustavo Pons Musso. Entonces tendría que ser analizado, ¿no?, a la luz de la nueva información. Bien, entonces propiciemos, amigos, que los jóvenes accedan a múltiples fuentes, ¿no? Y al hacerlo, pues estas van a enriquecer el marco de referencia que también puedan tener los estudiantes a fin de explicarse, ¿no?, los sucesos históricos, ¿no?, y las consecuencias de estos. Bien. La siguiente capacidad es la comprensión del tiempo histórico y el empleo de categorías temporales.
le manifestaba, los sucesos históricos no son hechos aislados, son hechos que están interrelacionados, son hechos que están interconectados, ¿no? El estudiante demuestra esta capacidad cuando va a comprender las nociones relativas al tiempo y las va a usar de manera pertinente, ¿no? Entendiendo que los sistemas de medición temporal son convencionales, ¿no? Son convenciones, ¿no? La secuencia, los hechos y procesos históricos, ordenándolos cronológicamente para explicar de manera coherente por qué unos ocurrieron antes y otros después. Explica simultaneidades en el tiempo, así como dinámicas de cambio y permanencias. ¿Sí? Miren, la comprensión del tiempo, aquí cuán importantes son las líneas de tiempo, ¿no? La línea de tiempo para poder establecer los hitos, los momentos importantes, ¿no? Y las consecuencias de estos acontecimientos. El establecer las relaciones causales, ¿no? ¿Por qué José de San Martín se retiró, ¿no? Se retiró del Perú después de la entrevista de Guayaquil, ¿no? La entrevista de Guayaquil, ¿no? ¿Por qué Francia pues entrega la Estatua de la Libertad a Estados Unidos al conmemorar el centenario de su independencia? Entonces existe una relación causal entre todos los acontecimientos, y el estudiante debe llegar a esa capacidad de comprender esas relaciones en el tiempo, el usar aquellos conectores temporales, ¿no? Que permitan hilvanar la historia, que permitan encadenar cada suceso, que permitan explicar el porqué, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para no cometer los mismos errores, ¿no? Eso es lo bueno de la historia, ¿no? Bien. La recurrente en la competencia, ¿no? De la construcción de interpretaciones, la competencia para construir interpretaciones históricas pasa por que el estudiante desarrolle la capacidad de interpretar críticamente las fuentes que le proveen la información, comprender el tiempo histórico y el empleo de categorías temporales. Y a partir de ello, pues, la capacidad también de elaborar explicaciones históricas reconociendo la relevancia de determinados procesos. Entonces, miren, si no se cuenta con la información fidedigna, si no se establecen las relaciones causales, si no se establecen las secuencias en los acontecimientos, pues yo no podría tampoco tener esa capacidad de elaborar explicaciones históricas reconociendo la relevancia de los determinados procesos históricos desarrollados. Entonces, es aquí, ¿no? Cuando el estudiante, partiendo de un problema histórico, elabora explicaciones
con argumentos basados en evidencias. Eso se pretende, que el estudiante, a partir de un problema histórico, elabora explicaciones con argumentos basados en evidencias. Estas las va a emplear adecuadamente en conceptos históricos. Va a explicar y jerarquizar la causa de los procesos, relacionándolas con las intencionalidades de los protagonistas. Entonces miren, la invasión de Napoleón III a España, la intencionalidad luego de las juntas de gobierno fieles al rey, y luego el decidir independizarse de la corona. Entonces miren, el tan solo hecho, la conformación de la junta de gobierno, como el simple hecho de tener en las manos el poder, cambió totalmente esa entre comillas fidelidad al rey, ¿no? Entonces el estudiante explica y jerarquiza las causas de los procesos, relacionándolas con las intencionalidades de los protagonistas. Entonces miren, existen sucesos, pero también existe el rol de los protagonistas de la historia, y esas decisiones que se tomaron o que tomaron, pues obedecen a intenciones. Entonces, ¿por qué José de San Martín pues decide primero llegar a Chile, ¿no?, a través del paso de los Andes? Bien, para lograrlo relaciona las motivaciones de los actores con sus cosmovisiones y las circunstancias históricas en las que vivieron. Entonces todo está relacionado. Las cabezas clavas en el templo de Chavín, ¿no? ¿A qué obedecen? Obedecen necesariamente pues a una visión del mundo, ¿no?, a una cosmovisión, a ideas, ¿no?, a creencias, ¿no? Entonces se considera que los Chavín adoraban al jaguar, ¿no? Por ello es que en todas sus construcciones está muy presente el jaguar, el cóndor, ¿no?, de igual manera, ¿no? O los incas, su adoración al sol, ¿no?, y luego el referente el sol en cada una de las ornamentas del Inca. Bien, en esta capacidad también el estudiante tiene esa fortaleza de poder establecer múltiples consecuencias y determina sus implicancias en el presente, ¿no? Miren durante mucho tiempo pues en los colegios se difundía algo muy negativo, ¿no? Entonces a mí, muy pequeño, me enseñaron a odiar a los españoles, ¿no? Entonces la profesora decía pues que los españoles llegaron a malograr nuestra raza, ¿no? Que los incas eran trabajadores y los españoles eran unos ociosos, ¿no? Y que se llevaron todo el oro, ¿no? Y por eso éramos pobres, ¿no? Porque los españoles se llevaron todo el oro y nosotros por eso éramos pobrecitos, ¿no? Sin embargo, miren, ustedes saben aquí Yanacocha, que es una de las minas más grandes a nivel mundial, es la segunda en el mundo, ¿no? La segunda en el mundo después de una en África, y sin embargo nos relacionamos mucho por cuanto se extrae mucho oro y la pobreza sigue igual. Y miren, yo soy muy crítico en esto. He observado
observo las construcciones, ¿no? Las construcciones más bellas, más relevantes y las que requieren mayor cuidado son producto de la colonia. El edificio más bonito es el Palacio de Gobierno, ¿no? Y estuvo dirigido por la construcción por un asesino, ¿no? Francisco Pizarro. Y de ahí para adelante, ¿qué? O sea, de ahí para adelante tenemos construcciones de la época republicana que superen, miren, ya vamos a cumplir 200 años, ¿no? 200 años de habernos liberado del yugo español, y en esos 200 años se ha podido construir algo mejor, ¿no? Tenemos algo más bonito que ello. Las iglesias, ¿no? Las iglesias más bellas son producto de la dominación española. Miren, en una Yanacocha, pues la producción de oro en un mes se extrae más oro que en 500 años de dominación. Bien, entonces la historia los estudiantes deben ser capaces de reconstruir la historia, ¿no? De comprender las causas y las múltiples consecuencias y cuál es la implicancia de estas en la actualidad, ¿no? En la actualidad yo no asumo, por ejemplo, que si el Perú estamos en vía de desarrollo es porque los españoles se llevaron toda la plata. No es cierto, ¿no? Los japoneses, ¿no? Les cayeron 2 bombas atómicas, los dejaron sin nada. Ellos no tienen terrenos para cultivar, no tienen oro, ¿no? Tienen apenas algunas minas de carbón, no tienen oro, y sin embargo tienen muchísimo desarrollo. Bien, entonces veamos qué ocurrió, pues, ¿no? ¿Qué ocurrió? Decisiones, ¿no? Decisiones, bueno, nos ha caído un par de bombas, lo único que tenemos es, ¿qué tenemos? ¿No? Gente, ¿no? Nuestro único capital es la gente, ¿no? Muy bien, amigos. Entonces, durante este proceso, el estudiante comprende que desde el presente se está construyendo el futuro, ¿no? Entonces, entender también que el estudiante debe entender que el hoy es trascendente para el mañana, ¿no? Entonces, sí, hay acontecimientos, ¿no? Que han traído consigo consecuencias, que han traído consigo de la configuración de un nuevo escenario, que han traído consigo una nueva situación, ¿no? Y que esa situación ha traído consigo otra y que luego termina, pues, determinando la concepción del presente, ¿no? Pero este presente también es un momento, ¿no? Es un momento para el futuro, ¿no? Entonces, que hoy estamos construyendo ya el futuro, ¿no? Bien, pero analicemos más detenidamente lo que implica cada una de estas capacidades, ¿no? Miren, la interpretación crítica de las fuentes diversas, ¿no? Es importante, pues, que aquí los estudiantes distingan fuentes primarias de las secundarias, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque las fuentes primarias son aquellas que son vírgenes, no han sido manoseadas, ¿no? Entonces, por ello es importante. Y que cuando vamos a fuentes secundarias debemos tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque ya se pueden contaminar con información que podría alterar, ¿no? Y que entiendan que las primeras son narraciones de los protagonistas, ¿no?
de la historia, ¿no? O que constituyen documentos producidos en esa época, ¿no? Entonces no es lo mismo lo que me contaron sobre los acuerdos que se tomaron en el acta de la independencia que leer la misma acta de la independencia, ¿sí? O sea, no es lo mismo. Entonces, mientras que las segundas son simples interpretaciones de los problemas históricos. Entonces yo puedo tener una idea de determinado acontecimiento histórico, ¿no? Pero en sí, la esencia del documento, del hecho histórico, van a estar en los documentos, en las evidencias, ¿no? Es importante que los jóvenes relacionen las fuentes primarias con el contexto histórico en que se produjeron, ¿no? Con la perspectiva del protagonista que la narra, ¿no? Es decir, cruzar, pues, ¿no? De esa manera que se entienda mejor lo que la fuente quiere decir, ¿no? Por ejemplo, para comprender la organización social en el virreinato, los estudiantes podrán complementar la información de las fuentes secundarias que analizan los aspectos sociales con algunas fuentes primarias, ¿no? Por ejemplo, la poesía de Juan del Valle Cavieres, ¿no? Entre otras, ¿no? Si usa diversas fuentes, deben saber que en los relatos pueden haber discrepancias de origen, ¿no? Pueden haber versiones distintas, porque cada una tiene una perspectiva, ¿no? Cada una tiene intencionalidades diferentes, ¿no? Imagínense la historia acerca de la toma de la embajada de Japón por el movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿no? Lo que narra el general Nicolás de Bari Hermosa Ríos, ¿no? Frente a lo que narra Humberto Jara en su libro. Entonces miren, es un mismo hecho, pero son visiones completamente diferentes, o las que podría narrar un militante del movimiento revolucionario. Entonces son percepciones completamente distintas sobre un mismo hecho, ¿no? Miren, entonces por ello debemos incentivar a que los estudiantes pues analicen críticamente las fuentes, ¿no? Bien. En la búsqueda de evidencia, los estudiantes deben contrastar diversas fuentes y hallar las coincidencias, las contradicciones, los complementos que usen sus explicaciones, ¿no? Entonces, cuando se analiza esto, es necesario que pues, se busquen las coincidencias, se busquen las discrepancias, ¿no? Y también aquello conexo que complemente las explicaciones planteadas en estos documentos. La segunda capacidad, que corresponde a la comprensión del tiempo y el empleo de categorías temporales, ¿no? Miren, en este ciclo ya los estudiantes desarrollan un mayor grado o mayor nivel de abstracción. Esto le va a permitir comprender que la manera en que medimos el paso del tiempo es una creación humana, ¿ya? Entonces ustedes recordarán cuando he mostrado la línea de tiempo, ¿no? El organizador, ¿no? Entonces todo esto resulta siendo una creación humana, una invención humana, ¿no? El mismo hecho de coger determinados hitos para dividir la historia, ¿no? No es una cuestión divina, es una cuestión convencional, ¿no? Bien, entonces el dar a los chicos esta posibilidad, ¿no?
de, de que comprendan que estos referentes de esta organización resulta siendo una creación humana. Ellos van a comprender que existen calendarios elaborados por distintas culturas y que han definido como punto de referencia algunos eventos que consideran importantes, ¿no? Por ejemplo, miren, la tradición cristiana contabiliza los años a partir del nacimiento de Jesús, ¿no? Mientras que los musulmanes empiezan con la ejira, ¿no?, de Mahoma, ¿no? Entonces, este ejercicio va a permitir además desarrollar habilidades interculturales, ¿no? Entonces, miren, esa referencia de tiempo, ¿no?, tomar como referencia el nacimiento de Jesús para todas las naciones, ¿no?, que de alguna manera tenemos una relación con el cristianismo, ¿no?, mientras que para los musulmanes, pues ellos tienen otro referente, ¿no?, para la organización del tiempo en la historia. La siguiente capacidad, ¿no?, elabora explicaciones históricas reconociendo la relevancia de determinados procesos. Miren, a partir de algunas preguntas complejas sobre los procesos históricos, los estudiantes elaboran argumentos basados en evidencias, ¿no?, que por supuesto son fuentes escogidas, ¿no?, y que dan cuenta de que hay varias explicaciones para un mismo hecho. Respecto del análisis causal en este ciclo, deben establecer relaciones entre diversos tipos de causas que incluyan las económicas, sociales y culturales, ¿no? Por ejemplo, sostendrán que la causa inmediata de la desaparición del Tahuantinsuyo fue la lucha por el poder político entre Huáscar y Atahualpa, ¿no?, que los españoles supieron aprovechar, pero también mencionarán que había una más profunda relacionada con el descontento de los pueblos conquistados por los incas debido a asuntos de naturaleza política y económica, ¿no? Miren, todos sabemos, pues, cuando llegaron los españoles fueron un reducido grupo, ¿no?, y el ejército del Inca era un ejército muy numeroso, ¿no? El imperio incaico tenía un territorio vasto e inmenso, ¿no?, el cual era dominado, y entendemos que mucha servidumbre. Sin embargo, sabemos que existía, pues, una rivalidad entre las huestes de Huáscar y Atahualpa. De igual manera, pues también el descontento de los pueblos conquistados, como se refiere. Entonces, el enseñar historia no es enseñar a los chicos a que asuman la posición de determinado autor, ¿no?, o asuman pues la interpretación de un texto, ¿no? Entonces es más bien propiciar condiciones para que sean ellos quienes elaboren explicaciones históricas, reconociendo la relevancia de los procesos, reconociendo la relevancia de los sucesos. Entonces no se trata de una simple repetición de la historia. Bien. Pero
el desarrollo de la persona no solo implica el asumir su historia, el conocerla, el recrearla, el entender el proceso, el llegar a hacer interpretaciones a la luz de la información analizada, sino también el actuar responsablemente en el medio en el cual vivimos, ¿no? Entonces eso implica desarrollar la competencia, actúa responsablemente en el ambiente. Pero ¿qué significa actuar responsablemente en el ambiente? ¿Cómo se actúa responsablemente en el ambiente? ¿Qué se necesita para actuar responsablemente en el ambiente? ¿Cómo hacer que el actuar responsablemente en el ambiente termine siendo una acción sostenida, sostenible, ¿no? Mire, actuar responsablemente en el ambiente desde la perspectiva de desarrollo sostenible, desde una comprensión del espacio geográfico como una construcción social dinámica. Esto supone comprender que en él actúan elementos naturales y sociales. ¿Ya? Miren, necesariamente en nuestro medio ambiente, ¿no?, interactúan los elementos naturales, pero también los elementos sociales. ¿Sí? Si la naturaleza, a través de los animales, las plantas y el ser humano, ¿no?, como individuo y también como grupo. Mire, cuando se dé esa comprensión realmente, esto le va a ayudar a los estudiantes a actuar con mayor responsabilidad en el ambiente. ¿Pero qué implica esto? Implica que el estudiante asuma una posición crítica frente a la cuestión ambiental y a las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. De este modo, pues la toma de decisiones, ¿no? El estudiante va a tomar decisiones que van a contribuir a satisfacer sus necesidades, ¿no?, pero en una perspectiva de desarrollo sostenible. Es decir, se va a aprovechar de la naturaleza sin poner en riesgo a las generaciones futuras. Y también participando en acciones que disminuyan la vulnerabilidad de la sociedad frente a distintos desastres. Bien, entonces el desarrollo de esta competencia va a permitir la consolidación de un ciudadano que satisface sus necesidades utilizando óptimamente los recursos, aprovechándolos al máximo, con una responsabilidad que lo lleve al no deterioro del mismo. Y de esta manera, pues, las futuras generaciones, pues, también podrán aprovechar los recursos, ¿no? Entonces, imaginemos, pues, esto como en la gallinita sembradora, ¿no? Se encontró un granito de maíz y invita a los amigos a sembrarlo, ¿no? Y uno dice, bueno, el pato dice, no, lo que debemos hacer es comer ese grano de maíz, ¿no? Porque un granito, pues, es insignificante, ¿no? Sin embargo, la gallina lo siembra, pues, y luego tiene un choclo, ¿no? Y un choclo y luego tenía muchos maíces, ¿no? Y esos muchos maíces pueden ser
salen muchas plantas, y luego esas muchas plantas, muchas mazorcas, y esas mazorcas muchos maíces, y luego se va reproduciendo, ¿no? Entonces, la necesidad aquí de, pues, formar al ser humano para que actúe responsablemente en el ambiente. Pero también esa capacidad, ¿no?, implica la movilización, esa competencia implica la movilización y desarrollo de estas competencias, de estas capacidades, ¿no? Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que intervienen en la construcción de los espacios geográficos. Explica las relaciones entre los elementos naturales y sociales que intervienen en la construcción de los espacios geográficos. El estudiante explica las dinámicas y las transformaciones del espacio geográfico a partir, pues, del reconocimiento de sus elementos naturales y sociales, ¿no?, así como sus interacciones. Reconoce que a los diversos actores sociales, con sus conocimientos, racionalidades, acciones e intencionalidades, configuran el espacio a nivel local, nacional y global. Mire, el ser humano aprovecha los espacios, ¿no? Y en ese aprovechamiento, pues, genera un impacto en el ambiente. Cuando el ser humano no respeta esa armonía en el ambiente, pues trae consigo el deterioro del mismo. Entonces, ¿por qué las casas en la sierra, pues, son construidas a dos aguas, ¿no? Porque, pues, la lluvia no llega en un solo sentido. Entonces la construcción de los techos a dos aguas, pues, implica, pues, un adecuarse a las condiciones del medio, ¿no? Entonces el estudiante debe ser capaz de explicar esa relación, ¿no?, entre los elementos naturales y los sociales, ¿no? La misma construcción de una represa, ¿no?, va a alterar el cauce de un río o el flujo de la cantidad del líquido de elemento en tal, ¿no? Entonces también implica esa necesidad de poder conocer y explicarse, ¿no?, explicarse esas interrelaciones. La capacidad de evaluar problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples perspectivas, ¿no? Entonces no podemos analizar la problemática ambiental y territorial desde un solo punto de vista, ¿no? No podemos, imaginemos que el caso de analizar solamente el caso de Cajamarca por la óptica económica, ¿no? Entonces los economistas dicen, no, bueno, como trae dinero, entonces que vaya, ¿no? Que vaya, ¿no? Entonces los contramineros, ¿qué dirán? Pues no, aquí lo que prioriza es el agua, ¿no? Entonces Conga no va, no, ni un gramo de oro porque está determinado, ¿no? Ni un gramo de oro, ¿no? Porque un gramo de oro, producir un gramo de oro, pues trae consigo el deterioro de 100.000 litros cúbicos de agua. Entonces, o en el caso de Madre de Dios, pues, ¿no? Entonces, bueno, la única manera de acabar con el problema ambiental es destruir todas las dragas,
¿no? Un grupo de mineros dirá, pues no, no, aquí la solución es que contribuir económicamente para mejorar el medio ambiente. Sin embargo, siguen deteriorando pues el medio, ¿no? Sin embargo, existe una tercera vía, ¿no? Un grupo de empresarios que han diseñado, ¿no? Incluso han patentado una nueva forma de explotación en la cual no utilizan mercurio, ¿no? Es muy relevante, entonces, ¿no? Pero ha sido posible gracias a enfocar el problema desde diversas perspectivas, ¿no? Entonces el estudiante desarrolla esta capacidad cuando es capaz de evaluar problemáticas ambientales y territoriales desde las perspectivas de la multicausalidad, ¿no? La multicausalidad y la multidimensionalidad, ¿no? Y también la multiescalaridad, ¿no? Además, reflexiona sobre los impactos de estas en la vida de las personas y de las generaciones futuras a fin de asumir una posición crítica y propositiva en el marco del desarrollo sostenible. Bien, Víctor Raúl nos refiere, dice, como un auto que funciona con agua, ¿sí? Sí, pues miren, lo positivo de las grandes dificultades en las cuales se enfrenta el hombre trae consigo también aspectos muy positivos, ¿no? Entonces miren, esa situación de controversia, el Estado prohibir ya la explotación minera en Madre de Dios, esto mismo como obligado a que esto pues se busque una alternativa como explotar sin deteriorar el medio. Es algo muy positivo, ¿no? Como pues cuando ya no había ruta para Constantinopla, para las Indias, por Constantinopla, entonces se explotó. Bien. Ya. Bien, Víctor nos dice, o como el auto que funciona con agua, pero ¿qué harán las empresas petroleras? Claro, no habrá contaminación del medio, ¿no? Todos sabemos que en el mediano, largo o corto plazo, todas las empresas petroleras van a desaparecer, ¿sí? Porque la materia prima, el insumo va a desaparecer, ¿no? Y va a ser muy positivo cuando ya no tengamos combustibles fósiles, ¿no? Porque el quemado de estos es lo que deteriora nuestro medio. Entonces está muy avanzado ya la energía no renovable, ¿no? En Brasil pues ya hay muchísimo avance en el biocombustible, ¿no? En el Perú también ya se están exhibiendo algunos autos, incluso se están comercializando algunos automóviles eléctricos, ¿no? Entonces que se recarga igual que un celular y rinde más o menos 120 kilómetros, ¿no? Efectivamente pues esto, ¿no? De igual manera pues el aprovechamiento de la energía solar. Pero miren, el tomar una posición frente a los problemas, ¿no? El encarar la necesidad de aprovechar los recursos, ¿no? Sostenidamente, sin deteriorar el medio ambiente, ha traído consigo pues avances, ¿no? Ha traído muchos avances, ¿no?
Bien, lamentablemente hoy todavía quienes toman las decisiones pues no tienen un enfoque así holístico, ¿no? Pero en el proceso formativo pues con nuestro trabajo pues permitiremos que nuestros estudiantes cuando estén en el futuro pues puedan hacer un uso, desarrollar estas capacidades, ¿no? Que sean capaces de evaluar problemáticas ambientales y territoriales desde diversas perspectivas, ¿no? Bien, además es necesario que no solamente los problemas ambientales se mire desde múltiples perspectivas, ¿no? Sino también la reflexión sobre los impactos de estas en la vida de las personas y en las generaciones futuras, a fin de asumir una posición crítica pues, en el marco del desarrollo sostenible, ¿no? La siguiente capacidad orientada a la evaluación de situaciones de riesgo y a la proposición de acciones para disminuir la vulnerabilidad frente a los desastres, ¿no? Todos sabemos que en el Perú vivimos en un país diverso, ¿no? Nuestra geografía es muy diversa, tenemos una diversidad de climas, tenemos una diversidad altitudinal, tenemos una diversidad en cuanto a la orografía nacional, ¿no? Entonces, en ese contexto, ¿no? Tenemos también fallas geológicas, ¿no? Tenemos una falla muy importante, tenemos un silencio sísmico que nos preocupa un tanto, ¿no? En que en cualquier momento podría darse un movimiento telúrico, entonces la situación de riesgo es latente, ¿no? Entonces miren, es necesario desarrollar la capacidad para que los estudiantes sean capaces, ¿no?, de evaluar estas situaciones de riesgo, ¿no?, y de proponer acciones para disminuir la vulnerabilidad frente a un posible desastre. Los simulacros, ¿no?, han contribuido enormemente a la formación de una cultura preventiva. Sin embargo, también no todos participan en estos con responsabilidad, ¿no? Miren, todos sabemos, hace unos años pues se dio un movimiento telúrico muy grande en el sur del país, ¿no? Muy duro, con un saldo de vidas perdidas muy alto, ¿no? La situación es que las construcciones colapsaron por cuanto eran construcciones antiguas, construidas que no resistían los movimientos telúricos, ¿no? Pasada esta situación infausta, ¿no?, también el socorro no llegó de manera inmediata, ¿no? Entonces, esto trajo algunas lecciones por aprender, ¿no? Entonces, sin embargo, miren, con mucha preocupación, en determinada oportunidad posterior al acontecimiento, se realizó un simulacro. Y lo más triste fue que la población de Ica no participó de una manera activa en ese simulacro. No participó de manera responsable. Entonces, a pesar de que tuvieron una lección muy dura,
Sin embargo, en el simulacro tuvieron una participación reprochable, ¿no? Que lógicamente se hizo saber a fin de que también la población tome conciencia de esto, ¿no? Del desarrollo de una cultura preventiva. Entonces, analizar todos los escenarios, la identificación de zonas vulnerables y tener un plan de contingencia, ¿no? Hoy en las instituciones educativas, ¿no? Se exige también el reporte del plan de contingencia, ¿no? Entonces, ¿qué implica? ¿No? Implica que el estudiante evalúa situaciones de riesgo frente a los desastres y desarrolla una cultura de prevención a partir de comprender que existen peligros naturales. Si todos debemos entender de que estamos en un peligro inminente, ¿no? Tanto a los peligros naturales o también a los inducidos, ¿no? A diferentes escalas, ¿no? Entonces, estamos propensos de enfrentarnos a un temblor, a un terremoto, a un tsunami, ¿no? A un huaico, a una inundación, pero también a un incendio, ¿no? a un derrumbe, al colapso de los desagües, ¿no? Entonces debemos estar conscientes de ello, ¿no? No decir que no, que a mí no me pasa, aquí no pasa nada, ¿no? No es así. Todos estamos en peligro inminente, ¿no? Y a diferentes escalas, ¿no? Entonces, no, acá no sucede, no, eso sucede en tal sitio, acá no, ¿no? Acá no sucede, ¿no? El 14 de febrero del 98, ¿no? Tremenda lluvia, ¿no? Que a todos los que se preparaban para celebrar el Día de los Enamorados, pues les echó por agua, ¿no? Bien, Víctor nos refiere pues que así la gente es a veces indiferente, ¿sí? ¿No? Pues o a veces se toma las cosas muy a la ligera, ¿no? Al juego, ¿no? Sí, pero sin embargo consideramos que sí se ha avanzado, ¿no? Sí, hemos avanzado muchísimo en esto, ¿no? Bien, entonces el estudiante comprende que las acciones de los actores sociales son las que aumentan o disminuyen la vulnerabilidad. Entonces, miren, si nosotros no tenemos un plan de contingencia, entonces vamos a ser más vulnerables, ¿no? Entonces, pero si al contrario tenemos un plan de contingencia, entonces vamos a ser más fuertes para poder resistir la situación, ¿no? Entonces, si yo no tengo si yo sé que cualquier momento podría darse la situación, el peligro de un incendio y no tenemos a la mano un extinguidor, entonces definitivamente estamos aumentando las condiciones, ¿no? Si las personas siguen realizando instalaciones con cables de muy baja calidad, ¿no? Bien, la pregunta que nos hace nuestro amigo Víctor es ¿quién debe hacer el plan de contingencia? ¿El director o cada docente en su aula? La respuesta es todos, ¿no? O sea, todos participamos de ese plan de contingencia, y el plan de contingencia es un plan integral, ¿no? Es un plan integral que, por supuesto, se establece los protocolos, los procedimientos que debe asumir cada docente, cada estudiante,
¿no? Es decir, en ese plan deben estar definidas todas las acciones de todos, ¿no? Entonces, por ello es un plan que involucra a todos. Pero no hagan ustedes, ¿no? O que lo haga el director, ¿no? Que lo haga el director, no es así, ¿no? A ver, que lo haga el director, pues ahí le pagan 40 horas, ¿no? Y después esto. Es decir, miren, cuando se hacen las cosas de manera colectiva, cada uno sabe lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos propiciar en cada una de nuestras instituciones educativas, ¿no? Que todos los planes, no todos lo conozcan, y especialmente un plan de contingencia que a todos involucra, ¿no? Porque se trata de la vida y la seguridad de todos, ¿no? Bien, entonces incentivar a los chicos, ¿no? Que lo tengan muy interiorizado, que lo tengan muy bien definido, que lo tengan muy bien fijo, que somos vulnerables, ¿no? Que comprendan que las acciones de los actores sociales son las que aumentan o son las que reducen la vulnerabilidad, ¿sí? Bien, siguiente comentario de Bill dice, pero dice pues que el estudiante evalúa definido. Miren, lo que se trata es el desarrollo de la capacidad, o sea, para que ellos comprendan, ¿no? Pues desde pequeñas cosas, miren, o sea, ellos mismos pueden, lo que trasciende en la escuela y luego llegar a la casa, y en casa debe haber un plan de contingencia, porque no necesariamente esto nos va a coger el temblor, el terremoto o el tsunami en el colegio. Entonces la capacidad es que en todo contexto el estudiante o el egresado de la EBR pueda asumir esta capacidad, ¿no? De comprender cómo reducir las condiciones de vulnerabilidad. Bien, la capacidad maneja y elabora diversas fuentes de información y herramientas digitales para comprender el espacio geográfico. Miren, en la actualidad, pues, tenemos una gran fortaleza, que el avance de la tecnología trae consigo instrumentos que de alguna manera pues van a permitir hacer una mejor gestión de reducir las condiciones de vulnerabilidad, por ejemplo, ¿no? O aprovechar mejor los recursos, o tener un conocimiento más pleno de nuestro entorno y espacio geográfico. Entonces, se pretende que el estudiante maneje y elabore diversas fuentes, ¿no? El uso de la cartografía, ¿no? El uso de las fotografías e imágenes diversas, ¿no? Los cuadros y gráficos estadísticos, las tecnologías de la información y la comunicación, para de esta manera aplicarlas pues esto en los distintos análisis del espacio geográfico, ¿no? A partir de la observación, ubicación y orientación, y el comprender el espacio geográfico y se desenvuelve en él, ¿no? Es decir, miren, un estudiante egresado de la EBR debe estar en condiciones de ubicarse
de utilizar una carta, ¿no? Me refiero a una carta geográfica, ¿no? Un mapa, un croquis, ¿no? Incluso al analizar fotografías aéreas, ¿no? El observar un gráfico o un cuadro estadístico y a partir de pues tener un conocimiento y tomar decisiones, ¿no? Entonces el estudiante de la EBR debe estar en la capacidad de manejar y elaborar diversas fuentes de información, ¿no? Como son las cartas, como son los mapas, ¿sí? Los mapas satelitales, ¿no? Hoy ya tenemos un medio muy importante como es el Google Maps, ¿no? Entonces hasta podemos observar ahí hasta la casa donde vivimos, ¿no? Y eso también, miren, los taxistas, por ejemplo, ya utilizan su GPS, ¿no? Se compran su pantallita, ¿no? Dice, ¿a dónde quiere ir? Bueno, quiero ir al mercado central de Pucallpa, desde el aeropuerto, ya listo, ¿no? Y trazan su ruta, ¿no? Entonces eso también significa economizar combustible, ¿no? Significa utilizar la geografía de una manera positiva, ¿no? Bien, los militares, por ejemplo, desarrollan mucho esta capacidad, ¿no? Bien. Explica las relaciones entre elementos naturales y sociales que intervienen en la construcción de los espacios geográficos. Bien, vamos a ver cómo funciona esta capacidad, ¿no? Miren, esta capacidad implica que los estudiantes describan y expliquen los cambios y permanencias que ocurren en el espacio geográfico de su localidad, región, país a nivel global, ¿no? Miren, luego de identificar y caracterizar los elementos naturales y sociales del espacio actual, son capaces de leerlos, ¿no? Mirando el pasado y proyectándose al futuro, ¿no? Pero para ello es necesario proponer estrategias y actividades en las que tengan que revisar una variedad de fuentes, esencialmente imágenes. Así pues podrán evidenciar qué cambió en el espacio geográfico, cómo se transformó, qué permanece igual o parecido, cómo era en el pasado. Miren, este ejercicio les va a permitir entender que ahora se están construyendo los cambios y permanencias del futuro. Miren, ustedes saben que en 1970 ocurrió también un movimiento telúrico que acabó con la vida de más de 80.000 personas. Esto sucedió y un pueblo completamente desaparecido, ¿no? En Huaraz, en la provincia de Yungay, ¿no? Una ciudad hoy muy bonita, ¿no? Sobre la ciudad sepultada, pues hoy está ubicado el cementerio de la ciudad, ¿no? Refieren que cuando sucedió el terremoto a las 3 de la tarde, los únicos que se pudieron salvar fueron aquellas personas que asistieron al circo, ¿no? Las personas que asistieron al circo estaba en una lomita, ¿no? Y el resto de personas pues fueron sepultadas por el alud, ¿no? Cuando se da el terremoto hay un desprendimiento de una punta del Huascarán y pues esto arrasó con todo el pueblo, ¿no? Sí, las fotografías del desastre muestran
muestran el lodo, ¿no? Cubriendo casi hasta las hojas de las palmeras de un parque. Entonces imagínense la cantidad de lodo el cual sepultó, ¿no? Hay toda una ciudad sepultada, ¿no? Vehículos, ómnibus, personas, ¿no? Que quedaron sepultados, ¿no? Un acontecimiento muy, muy triste, ¿no? Pero sucede que previo al desastre existían un estudioso que tenía unas fotografías, ¿no? Que constantemente fotografiaba, tenía varias imágenes del Huascarán en diferentes tiempos, ¿no? Y en esas fotografías se evidencia el crecimiento de una grieta, ¿no? Entonces él en las fotografías se observa pues una rajadura, ¿no? En la montaña, y que ésta iba creciendo. Entonces era evidente que ante un movimiento telúrico este risco se iba a desprender, ¿no? Entonces miren cuántas vidas se hubiesen podido salvar si realmente se hubiese tomado como referencia aquellas imágenes, ¿no? Entonces, de igual manera, miren, todo cambia. Miren, les manifiesto y qué decisiones inadecuadas cuando se tiene como referencia algo que ya no está actualizado. Miren, en el pueblo existe una acequia que atraviesa el pueblo, es una acequia de regadío, ¿no? Y uno de mis paisanos salió al extranjero y vivió algo de más de 10 años fuera del Perú, y cuando regresa al pueblo pues decide ir a bañarse, y decide ir a bañarse pues a la parte de la acequia donde cuando antes de que él viajara había un pozo, ¿no? De más o menos 2 metros de profundidad, y en cuyo pozo él pues siempre hacía sus piruetas. Entonces resulta que ve el agua en determinado nivel, el agua turbia, y decide lanzarse. Él se lanzó de cabeza y quedó impregnado en el barro. Entonces las personas que han estado ahí lo han auxiliado, y al tratar de sacarlo pues palanquearon su cuello y terminaron zafándole las vértebras, y él ha quedado pues imposibilitado de caminar. Entonces simplemente por tener un referente que ya no era, o sea, la geografía, la profundidad del suelo había cambiado. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces el entorno cambia, ¿no? El espacio geográfico cambia, ¿no? Entonces implica la necesidad de analizar cómo se dan estos cambios, ¿no? Entonces así podrá evidenciar que el cambio en el espacio geográfico, cómo se transformó y que permanece igual o parecido como era en el pasado, ¿no? Esto ya sabíamos que va a permitir entender que ahora se está construyendo los cambios y las permanencias del futuro, ¿no? Bien, la siguiente capacidad evalúa problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples perspectivas. ¿Cómo funciona esta capacidad, ¿no? Y cómo se construye, ¿no? Al desarrollar esta capacidad, los estudiantes explican de una manera holística, ¿no? Los conflictos socioambientales y territoriales, ¿no? Entonces analizan de diferentes perspectivas y ellos son capaces de explicarlo, ¿no? Y también reconocen su complejidad en el análisis, ¿no?
Estos expresan desacuerdos entre los diferentes actores sociales con respecto a las decisiones y actuaciones sobre el ambiente o territorio, ¿no? Recordemos, amigos, que estas van a beneficiar o perjudican a una parte de los actores sociales, ¿no? Y que en ocasiones afectan la calidad ambiental del espacio que se comparte, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tala ilegal, ¿no?, de un bosque amazónico, no solo atenta contra ese ecosistema, ¿no?, sino también puede amenazar los intereses y propiedades de las comunidades nativas, ¿no?, y la seguridad de las personas, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando decidieron, ¿no?, entregar en concesión los bosques amazónicos? Nuestros paisanos nativos pues salieron a defender, ¿no?, por cuanto la acción de esa concesión iba a traer consigo pues la pérdida de muchas especies de las cuales ellos subsisten, de las cuales ellos viven, ¿no? Bien, entonces ¿no? Importante pues el desarrollar la capacidad para la evaluación de las problemáticas ambientales y territoriales, pero desde múltiples perspectivas, ¿no? La evaluación de situaciones de riesgo, ¿no?, y la proposición de acciones para disminuir la vulnerabilidad frente a los desastres. Miren, esta capacidad va a implicar que los estudiantes analicen las causas y consecuencias de los desastres provocados por peligros naturales e inducidos, ¿no?, y que son capaces de reconocer qué actividades humanas pueden generar situaciones de riesgo y vulnerabilidad, ¿no?, tanto a nivel local, regional, nacional y global, ¿no? Por otro lado, participan en los procedimientos considerados en los planes de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Esto permite que desarrollen una cultura de prevención y que comprendan así la importancia de planificar, organizar y dirigir las actividades propuestas en estos planes con autonomía. Y por último, el manejo y la elaboración de diversas fuentes de información y herramientas digitales para comprender el espacio geográfico, ¿no? Manifestábamos pues que el ser humano debe estar preparado para utilizar estos medios, ¿no? Ya referíamos también que hoy en la actualidad pues el uso del GPS en un celular es muy usado, ¿no? Incluso ya no, cuando vamos a visitar a alguien, no, ya diseñamos una ruta, ¿no? Mi tía vive en tal calle, en Pueblo Libre, entonces entro a Google Maps, entonces incluso veo cuál es la ruta para poder llegar, ¿no? Entonces es importante el desarrollar esta capacidad, ¿no? Y esta pues va a permitir que los estudiantes no solo identifiquen cuál es el espacio en que se encuentran, sino que además se orienten en él, ¿no? Es decir, si tienen que desplazarse o indicar una dirección, pueden hacerlo tomando como referencia los lugares o edificaciones conocidas, ¿no? Importante en puntos de referencia, ¿no? Entonces desde pequeñitos, ¿no? Es decir, ¿qué está a la derecha de la municipalidad, ¿no? ¿Dónde se encuentra el mercado? No, está ¿no?, a 5 cuadras de la plaza. Bien, bueno, además seleccionan y elaboran fuentes cualitativas y cuantitativas que les serán útiles para abordar diversas temáticas a diferentes escalas, ¿no?, como es el uso del suelo urbano, rural,
o la temperatura del mar durante el fenómeno del Niño. Entonces que también, bien amigos, hasta aquí esto, bueno, estamos cerrando esta parte. Entonces nuevamente el agradecimiento a nombre de la empresa Auge Perú, construyendo el camino a la revolución educativa.